En este audio ahora nos toca hablar de el Cristo. Acuérdense que hablamos del Evangelio de Jesús, el Cristo ahora, y luego en el siguiente audio hablaremos del Hijo de Dios. Ahora, esto lo encontramos en Marcos 1:1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, dice. Entonces hemos usado la palabra, este versículo, para poder hacer una breve síntesis de lo que significa cada uno de ellos. Evangelio, Jesús, Cristo y el Hijo de Dios. ¿Qué significa el título Cristo? Aunque llegó a formar parte de su nombre, ¿cierto? Todos reconocemos decir en algún momento Jesucristo y creemos que es el nombre. En realidad era un título. Jesús, el Cristo. Jesús, el nombre, y el título, Cristo. Cristo es la traducción de la traducción griega del término hebreo Mesías, que en español significa ungido. En el Antiguo Testamento servía para referirse a personas que eran capacitadas por Dios para una tarea particular a favor de su pueblo. Se exteriorizaba esa capacitación ungiendo con aceite a la persona en cuestión. Aunque el título se aplicaba a reyes, profetas y sacerdotes, el Antiguo Testamento se centraba en anunciar la venida del Mesías, el ungido de Jehová, alguien único que llevaría a cabo una misión especial. ¿Por qué Jesús ocultaba con frecuencia que Él era el Cristo? Una de las características del Evangelio de Marcos es la frecuencia con la que Jesús ordena a ciertos personajes, espíritus inmundos, demonios, personas beneficiadas por algún milagro, discípulos, que guardasen silencio y no revelasen a nadie que Él era el Cristo. Es un hecho indiscutible que el Evangelio de Marcos, de manera mucho más acentuada que los demás, destaca el secreto con que Jesús quería encubrir su identidad durante su vida en la tierra. Entonces la pregunta es: ¿a qué se debe esta insistente orden de Jesús para que se guardara silencio sobre quién era realmente? Para comprenderlo, tenemos que recordar el ambiente que se respiraba entre los judíos en aquellos días de ocupación romana. Todos esperaban un Mesías libertador, un caudillo militar que les guiara a la victoria sobre los odiados romanos. En este contexto, si Jesús hubiera declarado abiertamente que Él era el Mesías anunciado por las Escrituras, habría provocado una interpretación equivocada sobre su misión, y sus mismos seguidores habrían creado un movimiento político que habría terminado en una lucha sangrienta con los romanos. El punto anterior nos obliga a preguntarnos qué tipo de Mesías era Jesús. Entre los judíos había un acuerdo general que el sentido de que el Mesías sería una especie de Moisés que liberaría a la nación de Israel, establecería su reino en Jerusalén como David, aplastaría a quienes hacían sufrir al pueblo, gobernaría con justicia y restauraría la riqueza a la nación judía de una manera nunca antes conocida. El Mesías juzgaría a las naciones gentiles, sus reyes le servirían, e Israel ya no volvería a ser esclavo de nadie, sino que ocuparía un lugar de supremacía en el mundo. No cabe duda de que muchas profecías del Antiguo Testamento confirmaban esta esperanza judía, y los mismos discípulos de Jesús esperaban que Él fuera un Mesías de este tipo. Por esa razón, no es extraño encontrar en las páginas del Evangelio de Marcos a los discípulos ambicionando el poder y los puestos de mayor dignidad dentro del reino de Jesús. Eso lo pueden encontrar en Marcos 9, 33 y 34. Y también en Marcos 10, 35 y 36. Y también por eso, cuando el Señor les decía que iba a Jerusalén a morir en una cruz, ellos no lo aceptaban, incluso se oponían a sus planes. Y encontramos eso en Marcos 8, 31 y 32.
Y de alguna manera, todos nosotros preferimos también a un Mesías como el que esperaban los judíos. Pregúntense esto: ¿quién quiere negarse a sí mismo y tomar una cruz para seguir a Jesús? En el fondo de nuestro ser, nosotros también deseamos poder, riqueza, fama y su superioridad como ellos. Queremos un Mesías que haga lo que le pedimos, que gane nuestras guerras, destruya a nuestros enemigos y nos exalte. Un Mesías que adapte su voluntad a nuestros deseos y necesidades, que se dedique a servirnos a nosotros más que al resto de la humanidad. Y de hecho, muchos predicadores modernos no sienten ninguna vergüenza en decirlo claramente desde sus púlpitos, y a todos los que le escuchan les prometen prosperidad, salud, riqueza, bienestar y todo tipo de éxitos en su vida. Pero era evidente que Jesús no era ese tipo de Mesías que ellos esperaban, o al menos no se presentó así en su primera venida. En 3 ocasiones diferentes les anunció solamente que se dirigía a Jerusalén para morir en una cruz, no para sentarse en un trono. Marcos 8:31, Marcos 9:30 al 31. El evangelista nos lo presenta una y otra vez como el siervo de Jehová descrito en Isaías. En el capítulo 52, versículo 13, en el capítulo 53 de Isaías, allí todo el capítulo, pero el versículo 2 en particular, que venía a dar su vida para rescatar a los hombres de sus pecados. Marcos 10:45. Por supuesto, también es verdad que un día volverá en gloria para sentarse en el trono de David, tal como el Antiguo Testamento había anunciado. Pero era necesario que primero viniera a salvar a los pecadores, entregando su vida por ellos. Y esta necesidad era la que ignoraban los judíos. El hombre es pecador y necesita ser salvado antes de que pueda ser gobernado por un rey justo como el Señor. Así que podemos resumir diciendo que en su primera venida Jesús fue un Mesías sufriente que moría para salvar a los hombres de sus pecados y que invitaba a sus seguidores o discípulos a unirse a Él por el camino del arrepentimiento y de la fe. Pero en su segunda venida se presentará como el Rey glorioso que viene a juzgar este mundo con justicia y a sentarse en su trono para reinar. Aquí tenemos una visión panorámica sintetizada, porque hay muchos aspectos que se podrían hablar del Cristo, pero de lo que significa Cristo, porque muchas veces nosotros decimos, yo creo en Cristo. ¿Qué significa eso? Ahora pueden tener ustedes una visión de lo que realmente significaba para los judíos, lo que significa ahora para nosotros y lo que significará también en el futuro. Vamos a ver en el próximo audio lo que es la naturaleza de ser hijo de Dios, qué significa en su naturaleza y qué significa el título hijo de Dios, y qué implica que Jesús sea el Hijo de Dios para nosotros, qué implica. Eso lo vamos a ver en el próximo audio. Ahora yo deseo que Dios les bendiga, tengan un rico día, bendecido día, y puedan disfrutar estos audios y crecer cada día más en el conocimiento de Cristo, de Jesucristo. ¿Entienden ahora? De Jesucristo, quien trajo y es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso es algo que ustedes pueden ver en los audios anteriores. ¿Qué es el Evangelio? Eso es muy importante entenderlo, porque no es una secta, como la gente piensa. Usted es evangélico. Claro, cualquiera se puede asumir el nombre de evangélico sin serlo, porque evangélico es aquel que sigue el Evangelio de Cristo. Y acuérdense que dijimos que sin Cristo no hay Evangelio. Él es el Evangelio. Él es las buenas noticias que Dios nos ha dado a todos. Que Dios les bendiga.